Si eres español y te importa la democracia en tu país, este es el vídeo más importante y trascendental que vas a encontrar en YouTube. Y no es una exageración. Y aunque no seas español, este vídeo también te interesa. Porque los problemas que tiene mi país son los mismos que los que tienen otras muchas naciones de Occidente, otras muchas naciones de Europa. Ellos no quieren que veáis este vídeo. No quieren que se sepa la verdad. Y para ello están usando toda su influencia y poder. Porque me quieren cancelar, me quieren silenciar, quieren que me marche de España para que nunca salga a la luz toda la información que os voy a dar en mi canal. Después de ver este vídeo, espero que te convenzcas, o cuanto menos te haga dudar de que España sea una democracia plena, porque no lo es. Lo que estoy a punto de contarte no te va a gustar, te va a incomodar, porque a todos nos gusta pensar que vivimos en un mundo ideal y que nuestro país es una democracia plena, que es lo mismo que pensaba yo hasta hace muy poco tiempo. Yo te pido que todo lo que te voy a contar en este vídeo lo compruebes por tus propios medios, que no des nada por sentado. Toda la información que te voy a dar, la mayoría, son noticias publicadas en Internet que están al alcance de cualquiera. Pero si después de ver este vídeo te convenzco de que la mayor parte de lo que se ha publicado sobre el asesinato de Fernando González de Castejón y su mujer es una falsedad, te pido que no mires para otro lado, como hará la mayoría. Tenemos que exigir entre todos que se haga justicia, para que la ley sea igual para todos. Tenemos que ser entre todos agentes activos por la libertad y la democracia en nuestro país, que créeme cuando te digo que está en grave peligro, y no es una exageración. Toda esta historia empieza cuando conocí a Fernando González de Castejón, el conde de Atarés. Nos conocimos porque Fernando era muy aficionado a la equitación y a los caballos, igual que yo, y fue gracias a esa afición común que nos conocimos. En muy poco tiempo nos hicimos amigos, incluso también se hicieron amigas nuestras mujeres y nuestros hijos. Tuvimos unas cuantas comidas y cenas en familia, y en cuando empezamos a tener un poco de confianza fue cuando empezó a contarme una serie de cosas, de secretos turbios que harían estremecerse a cualquiera y que iban a cambiar nuestras vidas para siempre. Fernando González de Castejón me contó muchas cosas, muchos secretos turbios, pero los más importantes, los más fuertes, me contó quiénes fueron los autores intelectuales de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Y también me contó quiénes fueron los autores intelectuales de los atentados del 7 de julio en Londres. Y os aseguro que fue muy elocuente, fue muy convincente. Me contó el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. Yo hoy aquí no voy a dar los nombres. Solo puedo deciros lo mismo que dijo nuestro presidente José María Aznar en el momento en que se produjeron los atentados. Los autores intelectuales del 11 de marzo no se encuentran en lejanos desiertos, os lo aseguro. Pero lo cierto es que yo no puedo afirmar que todas las cosas que me contó Fernando González de Castejón fueran verdad. Solamente puedo decir que me las contó. Nada más. Si no suena el nombre de Fernando González de Castejón, tengo que deciros que lamentablemente a día de hoy está muerto y su mujer Gema Jiménez también está muerta. El crimen de Fernando González de Castejón, el de su mujer Gema y el de otra mujer que les acompañaba, fue muy mediático. Salió en todos los medios de comunicación en el momento en que se produjo. Aquí tenéis algunas de las noticias que se publicaron en la prensa sobre el crimen. La inmensa mayoría de las noticias son del mismo día o del día siguiente a producirse el mismo. Como podréis comprobar, en la inmensa mayoría se afirma sin ningún género de dudas que Fernando mató a su mujer y a la amiga que les acompañaba. Aquí la presunción de inocencia brilla por su ausencia.
Las mató a las dos, sin ningún género de dudas. Si leéis lo que la inmensa mayoría de los medios de comunicación cuentan sobre el crimen, dicen lo siguiente: Fernando González de Castejón mata a su mujer Gema y a una amiga que la acompañaba, pegándoles sendos disparos, y luego él mismo se suicida pegándose un tiro. El supuesto móvil del crimen que se ha comentado es que Gema se quería separar de su marido porque supuestamente la maltrataba. Si queréis profundizar un poco más en los motivos del crimen, ¿no? Los medios de comunicación también hablan de que momentos antes, unas horas antes de producirse el mismo, Gema se encontraba en un viaje en Francia junto a unos amigos y su hija, cuando de manera precipitada decide volver a Madrid, dejando a su hija al cuidado de los amigos que continuaban en el viaje, para supuestamente abandonar a su marido, por los motivos los que he apuntado antes, ¿no? Porque supuestamente Fernando maltrataba a su mujer, Gema. También hay medios de comunicación que apuntan que otro de los motivos de la separación era que tenían problemas económicos. Luego, según cuentan los medios de comunicación, Gema, una vez llega a Madrid, es cuando llama a una amiga suya para que la acompañara al domicilio familiar mientras hacía las maletas y abandonaba a su marido, ¿no? Porque supuestamente tenía miedo, tenía pánico de lo que su marido la pudiera hacer en el momento de abandonarle. Y luego ya, supuestamente, una vez que llegan las dos amigas al domicilio familiar, es cuando ahí Fernando no puede soportar la idea de que su mujer le abandone, y es cuando supuestamente coge una pistola, pega un tiro a una, pega un tiro a la otra, y finalmente se suicida pegándose un tiro él mismo. Eso es lo que cuentan la inmensa mayoría de los medios de comunicación que han publicado noticias sobre el crimen. Las noticias del suceso también cuentan que se encontraron los cadáveres de Fernando y de la supuesta amiga de Gema en el salón, y el cadáver de Gema se encontró en la cocina junto a una maleta que era la que supuestamente estaba haciendo para abandonar a su marido. Luego son muchos los medios de comunicación que describen a Fernando como una persona extremadamente violenta, un maltratador compulsivo. Muchos medios dicen que de él que era un tarado, ¿no? Que tenía problemas mentales, que era un psicópata. Algunos otros medios de comunicación dicen que era un nazi, que era un fascista, que le encantaban las armas. En suma, lo que vienen a decir la inmensa mayoría de los medios de comunicación es que era una persona eh, muy antisocial, muy antisocial. A mí, la verdad, en el momento que empecé a leer noticias del suceso, me extrañó mucho la imagen que se estaba dando de Fernando, ¿no? Que era una persona muy antisocial, que era una persona extremadamente violenta, que era un tarado. Esa no era la imagen que yo tenía, ¿no? de Fernando, ¿no? Para mí era una persona con don de gentes, un tío encantador, un tío divertido, un tío alegre, ¿sabes? Entonces, la imagen que se estaba dando de él me extrañó, no mucho, ¿no? Me extrañó, no me cuadraba con la persona que yo había conocido. Esa es la verdad. Yo, en el momento en que se produjo el crimen, llevaba un tiempo sin hablar con Fernando, llevaba más de un año sin hablar con él. Pero ya os he dicho antes que me extrañó mucho la imagen que se estaba dando de él, que se estaba pintando de Fernando.
Pero hubo algo que me hizo confiar, ¿no? Que me hizo creer que todo lo que se estaba publicando en la prensa era cierto. Y ese algo fue una persona de mi entorno, que también los conocía a los dos, y que nada más producirse el suceso, me llamó, yo de hecho me enteré de la noticia por ella, para decirme, nada más descolgar el teléfono, me dijo: Fernando ha matado a Gema. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, que Fernando ha matado a Gema. Yo seguía hablando con ella mucho y llevaba un tiempo que me decía que se quería separar de Fernando. Ella no me dijo que Fernando la maltratara a Gema. Ella lo que me dijo fue que por lo visto Gema se quería separar de él, de Fernando, porque tenían problemas económicos. Por lo visto, por lo que me contó, me dijo que había empezado a invertir en criptomonedas y había perdido muchísimo dinero, y que esa era la causa principal por la que Gema se quería separar de él. Entonces yo, bueno, esta persona de mi entorno que también los conocía me lo estaba diciendo. Luego en la prensa todas las noticias decían lo mismo, así que yo en un primer momento me lo creí, confié en que todo lo que se estaba diciendo era verdad. Pero todo esto cambió un día que me encontraba navegando en internet y descubrí una noticia sobre el crimen que llamó poderosamente mi atención. Era una noticia de la página web de Telemadrid. En ella hablaba una amiga de Gema y afirmaba que se encontraba en estado de shock, que no entendía qué es lo que había pasado con la muerte de su amiga, ¿no? De hecho, contaba que ella había estado unos días antes del crimen con ella y que en ningún momento le había dicho nada de que se quisiera separar de su marido, ni de los supuestos malos tratos físicos y psicológicos que supuestamente le infligía Fernando a Gema. Decía además que ella misma también había hablado por teléfono con Gema el mismo día del crimen, sin que su amiga le hubiese dicho nada de que se quisiera separar, ni nada de los malos tratos. Aquí tenéis la noticia. Beatriz Dávalos era amiga de Gema Jiménez. Cuenta la noticia que esta amiga se encuentra aún en estado de shock, tratando de entender qué es lo que había pasado. Que a ella no le constaba ni que Gema fuese a abandonar a su marido, ni los malos tratos físicos y psicológicos, ni las denuncias presentadas ante la policía. Además cuenta que ya había pasado un tiempo en París junto a su amiga. Sorprendido por la noticia que acaba de encontrar, sigo buscando más noticias. Y encuentro otra en la que la misma amiga de Gema hablaba de lo mismo. Esta era en una página web de la cadena 4. Y esta amiga decía lo mismo, decía que a ella jamás, su amiga, que hablaba muchísimo con ella, y que jamás le comentó que se quisiera separar de Fernando. Tampoco le había comentado nada de que la maltratara. Además, no solamente esto, es que decía que Fernando era una persona muy alegre, muy divertida, una persona encantadora, que siempre estaba haciendo bromas. Cuando encuentro estas noticias digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Os imagináis la amiga de una supuesta víctima por violencia machista defendiendo al agresor, al asesino de su amiga? Aquí está la otra noticia de la que os hablo.
Beatriz, amiga de la esposa asesinada. Ella nunca me contó que tuviese miedo. No me transmitía que fuese agresivo. Además, nos ha explicado que nunca notó que el marqués ninguna señal de agresividad y que su amiga tampoco se lo había dicho. Ella nunca me ha contado que sintiese miedo ni nada. Sigo buscando más noticias y encuentro otra página web. Esta era Vox Populi, en la que familiares allegados a Fernando y a Gema afirmaban que Gema no se quería separar, que se habían encontrado una maleta junto a su cadáver. No era porque estuviese haciendo las maletas para abandonar a Fernando, no. Es porque volvía de un viaje que había estado en Francia. Por eso la encontraron junto a una maleta. Aquí está la otra noticia. Allegados de la familia descartan que Gema se quisiera separar. Que si tenía la maleta preparada era porque no la había abierto de su vuelta de Francia. Hay una cosa que está clara. Si Gema no se quería separar de Fernando, ese no es el móvil del crimen. Y si ese no es el móvil del crimen, ¿por qué Fernando iba a matar a su mujer, a la que adoraba, y a la otra mujer que se encontraba en el domicilio? Es decir, si Gema no se quería separar de Fernando, Fernando no la mató. No la mató. No pudo matarlas. Y es en este momento cuando me acuerdo de las cosas que me contó Fernando sobre los autores intelectuales de los atentados del 11 de marzo y sobre los autores intelectuales de los atentados del 7 de julio en Londres. Y empiezo a pensar que esos hechos son tan graves como para que alguien hubiese podido ordenar matarlos a los tres. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la inmensa mayoría, afirman sin ningún género de dudas que Fernando mató a Gema y a la amiga porque supuestamente Gema se quería separar de su marido porque la maltrataba? ¿Cómo es posible? ¿De dónde han obtenido los medios de comunicación esa información para publicarlo la inmensa mayoría que esto es así sin ningún género de dudas? La inmensa mayoría de los medios de comunicación dicen lo mismo. Y solo he encontrado 3 noticias que se basan, además, en familiares, allegados, la amiga de Gema, que dicen que Gema no se quería separar de su marido. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación, sin ningún género de dudas, todos afirman que el móvil del crimen fue ese? ¿De dónde han obtenido esa información? ¿Cómo es posible que los investigadores del crimen no hayan hablado con la amiga de Gema, que estuvo unos días antes con ella, que habló ese mismo día con ella? ¿No le han preguntado? ¿De dónde han obtenido los investigadores del crimen? ¿Por qué han llegado a la certeza de que Gema se quería separar de Fernando? Yo entiendo que esto es importante esclarecerlo, porque es el móvil del crimen y no puede haber ninguna duda en el móvil del crimen. Luego hay otra cosa que no cuadra de las noticias que se han publicado. Como he dicho al principio, supuestamente Gema se encontraba en un viaje en Francia junto a su hija y unos amigos cuando decide volver precipitadamente a Madrid para abandonar a su marido. Pensando en esta noticia, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es decir, te encuentras en medio de un viaje y decides volver precipitadamente a Madrid para abandonar a tu marido porque te maltrata. ¿No tendría más sentido si esa fuera de verdad la causa, esperar a terminar el viaje para abandonar a tu marido? ¿O haberlo hecho antes del viaje? No, Gema no. Gema, en medio del viaje,
vuelve a Madrid precipitadamente para ir a su casa y abandonar a su marido. No tiene ningún sentido. Luego leí una noticia de una página web de Telecinco que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque decía que Fernando pudo tender una trampa a Gema. Y leyendo la noticia pensé, ¿no? ¿Qué quiere decir que Fernando pudo tener una trampa a Gema, ¿no? Y esto conecta con lo anterior, ¿no? Gema se encontraba en un viaje en Francia. Como os he dicho antes, no tiene ningún sentido estar en medio de un viaje y volver precipitadamente a Madrid para abandonar a tu marido. No tiene sentido. A lo mejor lo que quería decir esa noticia, esto es una conjetura, ¿eh? Pero es el único sentido que yo le puedo encontrar a esa noticia, ¿no? Cuando dicen que Fernando pudo tenderle una trampa a Gema. A lo mejor lo que quería decir esa noticia es que en verdad Fernando tenía el teléfono apagado y por eso Gema, cuando estaba de viaje, intenta contactar con su marido, no puede, y es por lo que es el motivo por el que vuelve a Madrid, porque se preocupa porque no puede contactar con su marido, no porque se quiera separar, que no tiene ningún sentido. Y pensando, ¿no? Digo, a lo mejor, esto también es una conjetura, ¿no? A lo mejor Fernando tenía el teléfono apagado no porque le quisiera tender una trampa, sino porque ya estaba muerto. Veamos otro aspecto que no cuadra. Las noticias hablan también, como hemos dicho antes, ¿no? Una supuesta amiga de Gema que cuando vuelve a Madrid de Francia la llama porque supuestamente va a abandonar a su marido y tiene miedo de lo que su marido le pueda hacer a ella y la llama para que la acompañe. Bueno, vamos a ver. A mí me consta, porque yo estaba en su casa, ¿vale? No sé exactamente si es esa señora, ¿vale? Pero a mí me consta que tenía una mujer que les ayudaba con las tareas del hogar y con el cuidado de Jimena, de su hija, ¿vale? Y en principio podría ser esa señora, no lo sé, ¿vale? Es que también encontré una noticia que hablaba de eso, ¿no? Que hablaba de que la supuesta amiga de Gema no era tal, sino que era una señora que les ayudaba con las tareas de limpieza y con el cuidado de la hija. Entonces, quiero decir que también los medios de comunicación dicen que la amiga, ¿no? Que la acompañaba porque tenía miedo de lo que le pudiese hacer su marido, ¿no? Es otra cosa que no encaja en todo lo que se está contando sobre el crimen. Veamos también otra cosa que no cuadra. Como os he comentado al principio, la inmensa mayoría de las noticias hablaban de que, bueno, de que Fernando las había matado a las dos, que el móvil del crimen era que se quería separar, se hablaba por una parte de los malos tratos y también se decía que tenía problemas económicos. En cuanto a los problemas económicos, comentaros lo que a mí me consta, ¿no? De Fernando, ¿no? En primer lugar, Fernando tenía una casa pagada completamente sin hipoteca, ¿vale? Que la había comprado con el dinero aquí. Luego se habla mucho también de un fondo de inversión que tenía en Banco Madrid, que se quedó atrapado cuando la intervención del banco. Bueno, a mí ese fondo, y lo sé porque me lo contó él, yo sé que ese fondo un tiempo después de que interviniera en el banco, se lo devolvieron. Digo esto también porque leí una noticia en la que los investigadores del crimen hablaban de que no, de que descartaban el móvil de la separación por problemas económicos porque les constaba, ¿no? Entiendo que porque lo habían investigado las cuentas de Fernando y habían comprobado que no tenía ningún problema económico. Bien, ¿os acordáis que al principio os he dicho que cuando se produjo el crimen hubo una persona de mi entorno cercano que me llamó para convencerme de que efectivamente que Fernando había matado a Gema, que me contó que ya hablaba con Gema y que supuestamente Gema le llevaba un tiempo diciendo que se quería separar de Fernando por problemas económicos? Esto tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, leí una noticia en la que los propios investigadores del crimen hablaban de que no había ningún problema económico, ¿no? Que descartaban ese móvil del crimen. Y digo esto porque esta persona, que hablaré en un próximo vídeo de ella, ¿vale?
Es muy curioso, ¿no? Porque, como he dicho antes, he leído muchas noticias sobre el crimen. Una de las mejores amigas de Gemma dice que ella nunca, su amiga le había contado que se quisiera separar de Fernando. Familiares allegados también decían lo mismo, ¿no? Incluso me acuerdo que vi una noticia de una prima de Gemma que justo cuando se produjo el crimen salía indignada hablando de Fernando, diciendo que era un sinvergüenza, que cómo podía haber hecho eso a su prima, que era un cielo, era un amor de niña, que es que era buena, y era verdad, ¿no? Gemma era una persona encantadora, ¿no? Y esta prima decía eso, ¿no? Que insultaba a Fernando, que cómo había podido hacer eso a su prima, que era un encanto. Y también decía ella misma, la prima, que estaba indignada, normal, decía bueno, que a ella su prima nunca le había contado nada, ni de que se quisiera separar, ni de malos tratos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pensé mucho, ¿no?, en esta persona de mi entorno que me llamó inmediatamente cuando empezaron a salir las noticias para informarme de que Fernando había matado a Gemma, ¿no? Y que me dijo lo de los problemas económicos, ¿no? Ya os contaré en un vídeo próximo, os hablaré más de esta persona, de cómo la conocí y por qué la conocí, y profundizaremos más en este punto que es muy interesante. Espero haber podido convenceros, ¿no?, de las múltiples contradicciones y o tergiversaciones que existen en este crimen. En primer lugar, y la más básica de todas, es el móvil del crimen. Como hemos hablado, supuestamente, el motivo por el que Fernando mata a su mujer Gemma y a la amiga de su mujer es porque Gemma se quería separar y no soportó la idea de que su mujer le fuera a abandonar, y fue el motivo principal por el que mató a su mujer, luego mató a la otra mujer y luego se suicidó él mismo. Como habíamos hablado, supuestamente Gemma se quería separar por los malos tratos y por los problemas económicos. Pues bien, como hemos hablado antes, ni una cosa ni la otra. Hemos hablado de la amiga de Gemma, que habló con ella el mismo día del crimen, que estuvo unos días antes con ella y que en ningún momento le informó a su amiga de que se quisiera separar. Si no se quería separar, ese no es el móvil del crimen. Habrá que esclarecer, en este caso, por qué se ha llegado a la conclusión de que Gemma se quería separar, porque, por lo que se sabe, ningún familiar ha llegado a la pareja, ni la amiga, ni la prima, tenía noticias de que Gemma se quisiera separar. Y si Gemma no se quería separar, ese no pudo ser el móvil del crimen. Vamos, no lo sé, tendrán que esclarecer las personas que afirman que ese fue el móvil del crimen, tendrán que justificar por qué han llegado a esa conclusión. Porque, por lo que se sabe aquí, por los familiares allegados, ninguno tenía noticia de que su amiga se quisiera separar. Espero, cuanto menos, con todas las cosas que he comentado en este vídeo, ¿no?, que te hayas convencido de que en este crimen existen muchas contradicciones, muchas incoherencias, muchas cosas que no cuadran. Y estamos hablando del asesinato de 3 personas. Y entiendo que se tiene que esclarecer. Todas las incongruencias que hay se tienen que esclarecer. Es decir, si la prensa cuenta al unísono que el móvil del crimen es que Gemma se quería separar, que Fernando las mató a las 3, a las 2 y luego se suicidó él. A ver, no estoy acusando aquí a los medios de comunicación, pero entiendo que la información la han obtenido de alguna fuente. Y esa persona o personas que se lo han comentado tendrán que esclarecer por qué han llegado a esa conclusión. Porque los hechos son muy graves. Y si no se esclarece, si no se puede esclarecer, no vivimos en un Estado de Derecho. No hay igualdad ante la ley. Es mi opinión, es mi opinión. Aquí estamos hablando del asesinato de 3 personas.
nada más y nada menos. Y no solamente es que si no se esclarece el crimen, pueden quedar impunes los auténticos asesinos de estas 3 personas, que también. Es que además estamos hablando de que se ha mancillado el honor de Fernando González de Castejón, afirmando que mató a su mujer y a la amiga de su mujer, calificándolo como asesino de mujeres. Y además, hablemos de la pobre hija, ¿no? Que se ha quedado huérfana de padre y madre. Que no solamente eso, sino que si no se esclarece el crimen, seguirá pensando que su padre mató a su madre, ¿no? Doble castigo para su pobre hija Jimena. De verdad os digo que todos tenemos la obligación de exigir que se esclarezca este crimen y que se haga justicia para que no queden impunes los auténticos asesinos de estas 3 personas. Me da igual que seáis de izquierdas o de derechas o medio pensionistas. Tiene que prevalecer la justicia, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Que el que la haga, la pague. Si me preguntas mi opinión sobre quién se encuentra detrás de este crimen, te diré que opino que detrás se encuentran las cloacas. Y cuando hablo de las cloacas, no estoy hablando del gobierno ni del presidente del gobierno, no. Hablo de unas pocas personas, pocas, gracias a Dios, que se encuentran en las distintas instituciones del Estado y que actúan como una unidad en defensa de sus propios intereses, no de los intereses generales, no, de los suyos propios. Y esto lo opino no solamente por las múltiples contradicciones y o tergiversaciones del crimen de Fernando de González de Castejón y su mujer Gema, que también. Lo opino también porque, mágicamente, desde el momento en que me he dado cuenta de estas contradicciones y he empezado a denunciarlas, mi vida ha empezado a ir a peor. Y os aseguro que antes me iba muy bien, muy bien. Estoy pagando un alto precio por tratar de que se haga justicia. El precio por desafiar a las cloacas es terminar en la cárcel, como Mario Conde o el comisario Villarejo, terminar muerto, como Fernando González de Castejón, su mujer Gema, o terminar en un psiquiátrico, como le pasó a la jueza de instrucción, Cora, que se atrevió, osó a investigar a los policías que decidieron desguazar los trenes del 11M. Ese es el precio por desafiar a las cloacas de este país. Y por eso a mí ya me da igual. Ya me lo están quitando todo, así que yo voy a tirar para adelante, ¿no? Para que se haga justicia, que es lo que este país necesita. Hay que levantar las alfombras, hay que abrir las ventanas, que hay muchas instituciones que no actúan de manera legal. Creedme cuando os lo digo. Y no estoy hablando de la inmensa mayoría, ¿vale? No estoy hablando de la inmensa mayoría. Hablo del 1%, del 0,5% de personajillos que se encuentran en las distintas instituciones, ¿vale? Y que forman parte de las cloacas, como os he dicho antes, ¿vale? Y que no persiguen intereses generales, no. Buscan los suyos propios. Los suyos propios. Nada más por hoy. En próximos vídeos voy a dar más detalles del crimen de Fernando González de Castejón y de todos los secretos y turbios asuntos que me contó, que no se limitan únicamente a los autos intelectuales del 11 de marzo. Me contó muchas más cosas que voy a compartir contigo en mi canal. Para ello te pido que te suscribas al canal, que lo apoyes, que lo difundas, que lo compartas con todos tus contactos, porque esto es lo que está pasando en España a día de hoy. Y entre todos tenemos la obligación de limpiar las cloacas, de que se haga justicia,
¿vale? Para que prevalezca el Estado de Derecho, que la ley sea igual para todos. Nos vemos muy pronto.